Bienvenido a Libros Impacto, el canal donde resumimos y analizamos los mejores libros para extraer solo las ideas que realmente importan y convertirlas en acción. Menos tiempo leyendo, más impacto en tu vida. Mira, seamos honestos, en 2026, lo más probable es que no cumplas tus metas más ambiciosas. Y aunque suene fatal, esa es la mejor noticia que vas a escuchar hoy. ¿Estás harto? ¿A que sí? Harto de ese bucle que se repite cada enero. Empiezas a tope de motivación, te dices este año sí que sí. Te apuntas al gimnasio, te compras ese curso online, juras que vas a dejar la comida basura. Y durante unas semanas, lo cumples. Te sientes imparable. Pero la vida, que es como es, siempre se mete por el medio. Un día de curro hasta las tantas, una mala noche, una excusa tonta, y todo el chiringuito se viene abajo. Para febrero, con suerte marzo, estás otra vez en la casilla de salida, pero con una nueva capa de frustración encima. Te sientes en un punto muerto, como un hámster en su rueda, y no paras de preguntarte, ¿pero qué hago mal? ¿Por qué los demás sí pueden y yo no? ¿Y si te digo que el problema no eres tú? El problema es el método. Es esa idea de que para cambiar hay que provocar un terremoto en tu vida. ¿Y si el secreto del éxito no estuviera en esos saltos gigantescos, sino en pasos tan ridículamente pequeños que casi ni se ven? Olvida los cambios drásticos, por favor. Quiero presentarte el secreto del 1%. El poder de mejorar un poquito cada día, una mejora casi invisible que, con el tiempo, crea resultados que te vuelan la cabeza. Y sé lo que piensas, ¿mejorar un 1%? Eso no es nada. Piensa en el poder de esta idea con la lógica de las matemáticas. Si mejoraras solo un 1% cada día, al final del año serías, en teoría, casi 38 veces mejor en eso que te propusiste. Por el contrario, si empeoraras un 1% cada día, el resultado es el desastre. Terminas casi en cero. La diferencia entre la persona que eres hoy y la que serás en 2026 no se va a decidir en un arrebato de inspiración. Se decidirá en la suma de miles de pequeñas decisiones del 1% que tomes cada día. Hoy no vamos a hablar de metas. Vamos a hablar de sistemas. Porque las metas te dicen a dónde quieres ir, pero los sistemas son los que te llevan hasta allí. Y para que entiendas cómo se construye un sistema que de verdad funciona, te voy a contar la historia de Marco. Una historia que, perfectamente, podría ser la tuya. Sexchen 1. El despertar de la conciencia. Marco tenía 35 años y sentía que vivía en piloto automático. Atrapado en un trabajo que le pagaba las facturas, pero le robaba el alma, con una dieta de lo primero que pillaba y noches que se esfumaban delante de una pantalla. Se sentía mediocre, una versión descafeinada de la persona que siempre había querido ser. Una mañana, mojando una galleta en el café, su hijo pequeño lo miró con esa honestidad brutal de los niños y le soltó: «Papá, ¿por qué siempre dices que vas a cambiar, pero nunca cambias?» Aquello no fue una pregunta. Fue un derechazo. Un flash que le mostró la verdad que llevaba años esquivando. Se dio cuenta de que llevaba una década entera prometiéndose un cambio que nunca llegaba. Estaba completamente atascado. Y en ese hoyo de frustración, Marco encontró un libro, Hábitos Atómicos, de James Clear. La primera idea que leyó fue como una liberación, no necesitaba una transformación milagrosa. Los cambios pequeños, si se mantenían, eran infinitamente más potentes que los grandes gestos que se abandonan a la primera. Era como si el universo le estuviera dando permiso para no ser perfecto, solo para ser un 1% mejor cada día. Marco entendió que cualquier hábito, bueno o malo, sigue un ciclo, una señal que lo activa, un anhelo que te mueve, una respuesta que es la acción, y una recompensa que te satisface. Pero la clave de todo, el gran descubrimiento, fue que para dominar este ciclo a su favor solo tenía que aplicar 4 leyes muy sencillas. Leyes que vamos a desmenuzar ahora mismo, porque son las mismas que van a rediseñar tu vida. Sexchen 2. La revolución silenciosa menos las 4 leyes del cambio. Primera ley, hazlo obvio. Piénsalo. Muchos de tus malos hábitos los haces en automático, ni te enteras. Para crear un buen hábito, la señal tiene que ser tan evidente que sea imposible de ignorar. Marco quería hacer ejercicio, la típica meta que siempre se posponía.
En vez de confiar en su fuerza de voluntad, que sabemos que va y viene, rediseñó su entorno. Cada noche, antes de dormir, dejaba la ropa de deporte doblada sobre una silla, bien visible. Las zapatillas, junto a la puerta. Y en el espejo del baño pegó una nota. No decía tienes que hacer ejercicio, sino soy una persona que se cuida. Las señales estaban por todas partes. Su cerebro ya no tenía escapatoria. Su compañera Sandra usó esta ley al revés para quitarse un mal hábito. Todas las tardes, se zampaba una bolsa de chuches que tenía en el escritorio. Para evitarlo, no luchó contra la tentación. Simplemente, hizo la señal invisible, escondió las chuches en el último cajón del armario más lejano de su oficina. Sin verlas constantemente, su deseo de azúcar se desplomó. El entorno es esa mano invisible que nos moldea. Segunda ley, hazlo atractivo. Aquí es donde la magia ocurre. La ciencia nos dice que nuestro cerebro libera más dopamina, la hormona de la motivación, en la anticipación de la recompensa que en la recompensa misma. Podemos usar esto para hacer irresistibles los hábitos que nos dan pereza. Marco usó una técnica llamada acumulación de tentaciones. Le flipaba escuchar un podcast de historia, era su placer culpable. Así que se puso una regla, solo podía escuchar su podcast mientras hacía ejercicio. De repente, el ejercicio dejó de ser un castigo para convertirse en la puerta de entrada a algo que realmente le apetecía. Una amiga suya, Elena, quería leer más pero siempre se le hacía tarde. Aplicó el mismo principio. A ella le encantaba el ritual de su café por la mañana. Su nueva regla: antes del primer sorbo de café, leo 10 páginas de un libro. La anticipación del café hizo que leer se volviera atractivo. En un año, y casi sin darse cuenta, Elena se había leído 30 libros. Simplemente, unió algo que tenía que hacer con algo que quería hacer. Tercera ley, hazlo sencillo. Esta fue la gran revelación para Marco. Entendió que no importa tanto el tiempo que le dedicas a un hábito, sino el número de veces que lo repites. La frecuencia es la que crea los caminos neuronales, la que automatiza el comportamiento. Por eso, la idea de ir 1 hora al gimnasio era un monstruo fácil de abandonar. Así que Marco aplicó la regla de los 2 minutos, redujo el hábito a su versión más simple y corta. Su meta no era hacer ejercicio, era ponerse las zapatillas y moverse durante 5 minutos. Solo 5. Cualquiera tiene 5 minutos. La resistencia de su cerebro era casi cero. Algunos días, se sentía con ganas y hacía 20 minutos. Otros, solo los 5. Pero nunca fallaba. Nunca rompía la cadena, y cada día reforzaba su nueva identidad. Su colega Javier usó esto para algo mucho más duro: dejar de fumar. En lugar de una guerra total contra la adicción, añadió pequeñas dosis de fricción al mal hábito. Cambió su ruta al trabajo para no pasar por el estanco. Dejó de salir a la pausa del café con los que fumaban. Guardó el único paquete que le quedaba en el maletero del coche. Cada pequeña barrera hacía que fumar fuera un poco más complicado, menos sencillo. Y con el tiempo, la opción más fácil fue, simplemente, no fumar. Cuarta ley, hazlo satisfactorio. Nuestro cerebro está diseñado para repetir lo que le da una recompensa inmediata. El problema con los buenos hábitos es que su recompensa está muy lejos: tener buena salud, saber más. Por eso, tenemos que inventarnos una satisfacción al instante. Después de cada sesión de ejercicio, incluso en los días de 5 minutos, Marco hacía algo simple: dibujaba una gran X roja en un calendario de pared. Esa cadena de X empezó a crecer y verla le daba un chute de orgullo. Se convirtió en un juego. Su motivación ya no era solo el ejercicio, era no romper la cadena. Esa satisfacción inmediata le mantuvo a flote las primeras semanas, que son las peores. Su hermana Lucía quería meditar. Usó un truco parecido: por cada día que meditaba 10 minutos, metía una moneda de 1 euro en un bote de cristal. Ver cómo el bote se iba llenando era una recompensa tangible y visual. A final de mes, usaba ese dinero para darse un capricho. La gratificación inmediata hizo que el hábito se quedara. Sexchen 3. La matemática del éxito. Pasaron 3 meses. Marco no había hecho nada heroico.
No corrió una maratón ni se hizo vegano de un día para otro. Seguía siendo el mismo. Pero cada día, era un 1% diferente. Y ese 1% se estaba acumulando. La gente de su alrededor empezó a notarlo. Marco, se te ve con más energía, le decían. Había perdido algo de peso, claro, pero lo importante no era la báscula. Era como se sentía por dentro, más ligero, más capaz, más al mando. El interés compuesto no es solo para el dinero, es la ley que gobierna los hábitos. Al principio, los resultados son casi invisibles. Es desesperante. Y ahí es donde la mayoría tira la toalla. Como no ven progreso, creen que no funciona. Pero si aguantas, si sigues sumando ese 1% cada día, llegas a un punto de inflexión. De repente, la curva que era casi plana se dispara hacia arriba. Marco estaba empezando a vivir en esa curva ascendente. Section 4. El cambio más profundo, de hacer a ser. Y aquí es donde Marco descubrió el secreto definitivo, lo que lo cambia todo. Los hábitos no van de conseguir cosas. Van de convertirte en alguien. El error que todos cometemos es ponernos metas basadas en resultados: quiero perder 10 kilos, quiero escribir un libro. El enfoque correcto es centrarse en la identidad, en qué tipo de persona me quiero convertir. Marco dejó de pensar, tengo que hacer ejercicio para adelgazar. Empezó a pensar, soy una persona activa y saludable. Este pequeño cambio de chip lo fue todo. Ya no era una lucha. Sus nuevos hábitos, moverse más, comer mejor, no eran tareas, eran simplemente lo que una persona activa y saludable hace. Cada vez que marcaba una X en su calendario, no estaba registrando un entreno, estaba votando a favor de su nueva identidad. Su amigo Roberto quería ser escritor, pero nunca tenía tiempo. Se pasaba el día diciendo, quiero escribir una novela. Cambió el chip y empezó a decirse, soy escritor. ¿Y qué hacen los escritores? Escriben. Así que se obligó a escribir solo 100 palabras al día. Un párrafo. Al hacerlo, no pensaba en la meta gigante de la novela, estaba reforzando su identidad. Un año después, sin la presión agobiante, había escrito el libro entero. Section 5. El arquitecto invisible, tu entorno. Con esta nueva mentalidad, Marco se dio cuenta de que su entorno era un campo de minas, lleno de trampas que le empujaban a sus viejos hábitos. Y comprendió una verdad como un templo: la motivación está sobrevalorada, el ambiente lo es todo. Así que se convirtió en el arquitecto de su propia vida. Le declaró la guerra a la fricción. En la cocina, la fruta salió del cajón de la nevera y pasó a un frutero en el centro de la mesa. Las galletas y patatas fritas fueron desterradas al estante más alto e inaccesible. En el salón, puso un libro donde antes estaba el mando de la tele. Hizo que los malos hábitos fueran más difíciles y los buenos, más fáciles. Su entorno dejó de ser un enemigo para convertirse en su mejor aliado. Sofía, otra amiga, sentía que se le iban las horas en redes sociales. En lugar de confiar en su fuerza de voluntad para no abrir Instagram, simplemente atacó la señal, empezó a dejar el móvil en otra habitación mientras trabajaba. El simple hecho de tener que levantarse para cogerlo fue suficiente para romper el ciclo de distracción automática. Section 6. La batalla final, conquistando el aburrimiento. A los 6 meses, Marco se topó con un enemigo inesperado, el aburrimiento. Sus nuevos hábitos ya eran automáticos, parte de él. Y por eso mismo, habían perdido la novedad. La mayor amenaza para el éxito a largo plazo no es el fracaso, es el aburrimiento. Para combatirlo, aplicó la regla de ricitos de oro: mantener sus hábitos en un punto de dificultad que fuera estimulante. Ni tan fácil como para aburrir, ni tan difícil como para abandonar. Empezó a aumentar un poco el tiempo de sus entrenamientos. En vez de correr siempre por el mismo sitio, exploró rutas nuevas. En vez de leer siempre el mismo tipo de libros, probó la ciencia ficción. Metió pequeñas variaciones para mantener la chispa, sin romper la esencia del hábito. El cambio real, el que se queda, no llega por un golpe de suerte ni por una explosión de motivación. Llega por la suma de cientos, miles de pequeñas decisiones inteligentes, de esas mejoras del 1% que se van apilando, día tras día. Tu vida dentro de un año será,
simplemente, la suma de los hábitos que decidas empezar hoy. Así que la pregunta es para ti. No para mañana. Para ahora mismo. Deja un comentario aquí abajo y dime, ¿cuál es ese primer hábito del 1%, esa acción de 2 minutos que vas a empezar a construir desde hoy? Escríbelo. Hazlo público. Ese es tu primer paso. Y si quieres más estrategias como esta, si has decidido que 2026 va a ser tu año, suscríbete al canal y dale a la campanita. Porque esto, amigo o amiga, es solo el principio. Un año después de la pregunta de su hijo, Marco era otro. No porque hubiera hecho algo increíblemente drástico, sino porque fue increíblemente constante en sus cambios minúsculos. Pesaba 15 kilos menos, sí, pero eso era un efecto secundario. Tenía más energía, dormía mejor, era más paciente con su familia. Pero la transformación más grande era invisible, se respetaba a sí mismo. Había recuperado la confianza. Un día, su hijo lo vio preparándose para salir a correr y le preguntó, «Papá, ¿cómo lo hiciste?» Marco se agachó, le sonrió y le dijo la verdad, «No hice nada extraordinario. Solo intenté ser un poquito mejor que ayer, todos los días. Mejoré un 1%. Y después de 365 días, ese 1% me convirtió en alguien nuevo. No fue la intensidad, hijo. Fue la constancia. No fueron los grandes saltos. Fueron los hábitos atómicos.